buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, un jueves más, como cada jueves a las 3:30, en María Visión, en este vuestro programa, La Salvación está en la historia. Como sabéis, cada semana vamos tratando un aspecto, una etapa de la historia de la salvación que está contenido en la Biblia, la Sagrada Escritura. Estas palabras de vida, este regalo que el Señor nos ha dado a todos los cristianos, nos ha dado para poder encontrarnos con Él, para poder llegar a ser santos, a hacer su voluntad y a poder ser felices. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Pues bien, ¿qué es lo que hemos estado hablando toda esta serie de los últimos programas? Estamos tratando la historia que está contenida en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y trata la historia del pueblo de Israel como pueblo. En el Génesis veíamos que Dios se manifestaba a personas concretas. Vimos a Abraham, a Isaac y Jacob, pero Abraham le hizo una promesa. De ti, de tu descendencia, será numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pues bien, esta descendencia vimos que se hizo palpable en el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob que fueron a Egipto. Hemos visto que estuvieron esclavos en Egipto muchísimos años y Dios envió a Moisés para rescatarlo. ¿Qué hizo? Hizo Pascua con el pueblo. Pasó por en medio del pueblo con poder y le manifestó su gloria. Y hemos visto semana a semana cómo todos estos acontecimientos, cómo todo este paso de Dios por medio del pueblo, no es solamente una historia que pasó hace miles de años, sino que es algo que nos ocurre a nosotros día a día. Nosotros somos este pueblo de Israel, nosotros somos este pueblo escogido, su iglesia, que continuamente el Señor nos está rescatando de la esclavitud de nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a la tierra prometida, para llevarnos hacia el cielo, hacia estar con Él. ¿Por dónde nos habíamos quedado en este recorrido de la historia de la salvación? Veíamos la semana pasada, no sé si lo recordáis, el desierto. El desierto, que es un punto muy importante en la historia de la Biblia. El desierto se repite muchísimas veces, es una figura, es una imagen de lo que es toda nuestra vida. Un lugar de sufrimiento, un lugar de silencio, pero un lugar también propicio para que Dios se manifieste, para que Dios hable y nosotros lo podamos escuchar. Y, en fin, no voy a repetir todo lo de la semana pasada, pero la historia sigue adelante. Y hoy vamos a tratar otro capítulo que es importantísimo. El pueblo de Israel, gracias a esto que vamos a hablar en este programa, se constituye como pueblo, como un pueblo, como identidad propia. Y esto que hace Dios con el pueblo, lo quiere hacer contigo y conmigo cada día. Así que yo te invito a que te quedes en este programa para verlo. Bueno, sin más vamos a empezar. Hemos dicho que desde el pueblo que salió de Egipto no había ningún tipo de unión. No había unión entre ellos y Dios. Habían estado 400 años esclavos en Egipto. No había unión entre ellos. Eran un grupo de esclavos. Y Dios, cuando los rescata, los lleva hacia el Sinaí, que es una montaña, la montaña sagrada se le llama, y allí se va a manifestar a su pueblo. Así que llega al pueblo andando. ¿Os acordáis que pasó el Mar Rojo? Los egipcios se destruyeron totalmente, le cantaron un cántico de alabanza hacia Dios, y cuando llegaron al Sinaí, dice que el pueblo acampó en las faldas de la montaña y Moisés subió hacia la montaña. Y estuvo allí 40 días y 40 noches esperando, hablando con Dios. Dios tenía algo muy importante que decirle a Moisés, y Moisés como representante de todo el pueblo. Pero en ese lugar, en ese momento concreto de la historia, sucede una serie de cosas que son, como ya he dicho, importantísimas. Dios se va a manifestar, Dios habla, y le dice a Moisés, como representante del pueblo de Israel: escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Esta oración es muy importante para los judíos, se llama el Shema. Shema Israel significa escucha, Israel. Y fijaos si es importante para el pueblo judío que la rezan 3 veces cada día. Y vosotros podéis decir, bueno, ¿y a mí qué más me da que lo recen los judíos? Nosotros no somos cristianos. Sí, pero es que Jesucristo era judío. El pueblo cristiano bebe directamente de las raíces del judaísmo. Son nuestros hermanos mayores en la fe. Todas las promesas que Dios les hizo a Abraham, luego
hemos sido como heredar, la hemos heredado. El pueblo de Israel ha sido el olivo, el verdadero olivo, el pueblo elegido, y nosotros hemos sido como el olivastro silvestre que hemos sido injertados en este pueblo. Pues bien, escucha Israel es la primera palabra que Dios le dirige a su pueblo. Escucha, esto es muy importante. Todos tenemos sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, del gusto, del tacto y del oído. Y los sentidos son muy importantes porque los sentidos son las ventanas del alma. Asomándonos a los sentidos es donde podemos ver de verdad las inclinaciones del corazón. Así, viendo cómo habla esa persona, viendo las cosas que escucha, las cosas que no escucha, las cosas que ve, las cosas que nos ve, a los sitios donde va, podemos ver realmente lo que hay en su corazón. Son las ventanas del alma. Y el sentido del oído es muy importante, más de lo que nos creemos. Fijaos si es importante, que es por el que recibimos la fe. La fe viene por la escucha. Se nos dice, María escuchó el anuncio del ángel. Y después de escucharla dijo sí, primero tuvo que escuchar lo que le dijo Gabriel, para poder decir que sí. Aquí está el quid de la cuestión. Escuchar, saber escuchar. Si todo nos viene por la escucha, por poder escuchar, ¿qué es lo que nos hace falta para escuchar de verdad? Vamos a ver, vamos a pensar. Para poder escuchar tenemos que estar en silencio. Y esto es un problema, porque es que tenemos muchísimo ruido en nuestra vida. Vivimos inmersos en el ruido de la diversión, en el ruido de pasarlo bien, del trabajo. Estamos rodeados de ruido. A veces que a mí me da... Yo voy, por ejemplo, en el autobús a estudiar y todo el mundo está con los cascos de música puestos porque parece que es que nos da miedo quedarnos en silencio. Eso es una tontería, ¿no? ¿Por qué no va a escuchar música? Pero quiero que os vayáis a lo más profundo. El silencio. ¿Alguna vez os habéis quedado en silencio, simplemente, escuchando las inclinaciones de vuestra alma, vuestras verdaderas inquietudes? A veces es necesario, de tanto ruido, de tantas preocupaciones, es necesario desconectar. ¿Qué ocurre cuando una persona necesita concentración? Cuando tiene que estudiar, prepararte un examen, o un pintor que tiene que prepararse para un cuadro, un músico que tiene que componer una obra importante. ¿Que se va a un bar donde están hablando? No, se encierra en su habitación, se queda en silencio y piensa, reflexiona. Necesita el silencio, hace falta. Pero no solo ese tipo de silencio. Para poder nosotros escuchar al que nos está hablando, primero tenemos que callarnos nosotros. Si no, las voces de uno y de otro se superponen y no nos enteramos de nada. Es una algarabía que es imposible saber lo que nos quieren decir. Y eso es otro problema gordo, porque es que estamos todo el día hablando, no paramos de hablar, de murmurar. Estamos pidiendo explicaciones, quejándonos, en definitiva. Nos gusta tan poco nuestra vida, o mejor dicho, nosotros si hubiéramos elegido, lo hubiéramos hecho tan bien en comparación como Dios lo ha hecho con nosotros, que estamos todo el día quejándonos. Que mis padres fueran de aquella manera, así yo sí que sería feliz. Si mis amigos, no sé qué, no sé cuánto. Si mi hija fuera así y asado, hoy no lo hubiera hecho yo bien. No, estamos todo el día quejándonos. No aceptamos la historia que Dios tiene con nosotros. Y así es imposible escuchar lo que Dios quiere decirnos. Si no nos callamos un poquito, no podemos escuchar. Esto no quiere decir que todo lo que viene de parte de Dios se entiende perfectamente, no. Ni siquiera la Virgen María, que es santa, lo entendió perfectamente. Ni siquiera Jesucristo. ¿Tú crees que a Jesucristo no le dolió cuando estaba en la cruz? Él mismo lo dijo, Dios mío, que pase de mí este cáliz. Pero tenía una cosa clara, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La Virgen María, cuando dijo que sí al anuncio del ángel, sabía perfectamente las consecuencias que traía decir que sí, que habría persecución, que estaba en peligro serio de muerte. Pero dice la Escritura que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella se calló, ella no protestó, ella no razonó, dice, bueno, los pros y los contras, ¿no? Vamos a ver los pros y los contras si me interesa. No, ¿viene de Dios? Sí, Dios me quiere y sabe lo que es bueno para mí. Pues adelante, por mucha persecución que me venga, por mucho que yo no lo entienda, Dios es más sabio que yo. Eso es un paso para la santidad, es un paso para la conversión. Eso es humildad, saber reconocer que yo no soy y saber reconocer que Dios y el que viene de Dios sabe más que yo. Eso, si nosotros tuviéramos realmente claro en nuestra vida esto, nos iría de otra manera, realmente nos podría ir de otra manera. Dios nos habla todos los días, en cada acontecimiento, en cada lectura nos está continuamente hablando.
Pero si no nos callamos, si no buscamos el silencio, si no aceptamos que Dios tiene algo importante que decirnos, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos? Eso con el aspecto de la escucha y del silencio. Pero hay algo más. Si fuera solamente Dios el que nos habla, pues bueno, tarde o temprano seguramente algo captaríamos. Pero es que hay más gente que quieren hablarnos. Dice que al pueblo de Israel, todas las desgracias que le ocurrieron a lo largo de su historia sucedieron por un motivo: por no escuchar la voz de Dios e ir tras otros dioses. ¿De quién es la voz que nosotros escuchamos todos los días? ¿Solamente es la voz de Dios? Porque la Biblia se nos ofrece una imagen muy clara. ¿Habéis visto alguna vez un pastor con sus ovejas? Yo sí lo he visto, lo he tenido la oportunidad. Un pastor va con sus ovejas y el pastor dice algo y las ovejas van allá, reconocen la voz del pastor. ¿Dios es nuestro pastor o hay otros pastores aquí que nosotros nos vamos detrás de ellos? Porque el pastor Dios es el único que nos va a llevar hacia las fuentes de la vida, hacia el lugar donde realmente podemos descansar. Los demás pastores lo único que quieren es matarnos. Pues bien, es que hay otro pastor. Hay otra voz que intenta hablarte, que intenta seducirte. ¿Os acordáis? Una voz susurrando que intenta seducirte. ¿A qué os recuerda? Al demonio, a la serpiente, al ángel caído. El demonio también viene con otra voz, sigilosa, como una serpiente reptando. Parece que no te das cuenta. Cuando te das cuenta estás ya al lado tuya, interpretándote la historia. Para decirte, Dios no te quiere. Dios no quiere que seas feliz. ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Tenemos una capacidad de oír. Dios nos ha dado el oído. Y como dice Jesucristo, quien tenga oídos para oír, que oiga. Tenemos esta capacidad que Dios nos ha dado, vamos a ejercitarla, vamos a tener en práctica. Puede que tengamos el oído cerrado, que en toda nuestra vida no hayamos querido o no hayamos sabido o nadie nos haya dicho que podemos escuchar a Dios. Pero esto es como todo, esto se puede entrenar. Y otra cosa hay que tener clara, que oír no conlleva automáticamente escuchar. Son dos cosas completamente diferentes. Hemos dicho que lo que le dijo Dios a Moisés, Shema Israel, escucha Israel. La palabra Shema hay que tener en cuenta que es una palabra oriental, es una palabra hebrea. Nosotros estamos en una cultura occidental y tenemos otro pensamiento distinto que los orientales. Para los orientales, para este pueblo hebreo, la palabra no solamente representa una idea, sino representa acción. Y Shema, primeramente significa escuchar, pero también poner en práctica. Escucha y pon en práctica. Escuchar lo que se recibe y poner en práctica aquello que se nos ha dicho. Es que este es el sentido. Incluso el origen de nuestra palabra obedecer, que diríamos, son dos palabras distintas, ¿no? Escuchar y obedecer. No, es que obedecer viene del latín ob audire. Audire significa escuchar. En un origen era la misma palabra. Por eso dirá Jesucristo ya nos lo va a dejar claro. Dice, ¿no lo tenéis claro si una cosa o dos? Yo lo voy a decir. El que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el que edificó su casa sobre roca. Que vendrán los vientos, vendrán las tempestades, ya hemos puesto este ejemplo alguna que otra vez. Los vientos, las tempestades, las tribulaciones, las cosas que no entendemos de nuestra vida, los sufrimientos, porque la vida, como en el desierto, está lleno de sufrimiento. Es inherente a la vida, no podemos separar la vida del sufrimiento. Pero eso no significa que la vida sea solo un valle de lágrimas, que estemos siempre tristes. El Señor, como veíamos la semana pasada, nos ayuda. Pues bien, el que tiene a Jesucristo en sí, el que escucha la palabra y la pone en práctica, ¿cómo se puede poner en práctica? Eso lo vamos a ver ahora a lo largo de este programa. Es el que edifica su casa sobre roca. Que vendrán estos vientos, pero tu vida estará cimentada en algo duro, en algo que no se va a desmoronar, que parece que viene lo que no entendemos, lo que no controlamos y todo se viene abajo, y la tristeza y la angustia del corazón y el no saber para qué vivir. Pues eso con Jesucristo se acabó, eso forma parte del pasado. Él, como una roca, te quiere sostener para que aunque el demonio te tire hacia el abismo, te tire hacia abajo, Él te está sujetando, no vas a caer. Comprende, Dios no te quiere quitar nada, quiere darte esta certeza y esta esperanza de que la vida eterna existe, y no porque te la hayan dicho, no porque es una fe ciega, sino porque tú realmente lo has experimentado aquí en la tierra. Así que vamos a ir un momentito de pausa, vamos a hacer un breve corte y a continuación seguimos con todas estas palabras de vida que Dios le dio a Moisés y te da a ti. Hasta ahora mismo.
Estamos aquí, después de esta breve pausa, habéis visto así una cosa cortita, y volvemos hablando en este ya 12º programa, el programa número 12, de la salvación está en la historia. Y estamos hablando de la alianza que hizo Dios con su pueblo, que es la misma alianza, no es la misma, es una nueva alianza la que quiere hacer contigo y conmigo, cada día. Bien, estábamos hablando antes de la pausa, no sé si lo recordáis, que Dios le dijo a Moisés para el pueblo: escucha, Israel, palabras de vida. Yo soy el único Dios. Y estamos hablando qué significa realmente escuchar y si escuchamos o no. Claro, si le dijo escucha, escucha algo, que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo que le dio? Pues le dio, todos lo sabemos, los 10 mandamientos. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de los 10 mandamientos. ¿Qué son mandamientos? Lo que pasa es que el pueblo judío no le gusta llamar los mandamientos. Ellos le llaman las 10 palabras, porque son palabras de vida. De eso también se le llama a los 10 mandamientos el decálogo. Decálogo viene del latín o del griego, quizás sea del griego. Decálogos, 10 palabras. 10 palabras de vida son el decálogo. Y esto no es algo... ¿Por qué Dios nos ha mandado los mandamientos? ¿Por qué ha tenido que dárnoslo? Nos dice, pues ahora para fastidiaros os voy a decir una serie de cosas que tenéis que hacer. ¿No? ¿Se la ha inventado? No. Vamos a ver, yo os invito a reflexionar una cosa. ¿Es malo matar porque Dios lo dice? ¿O Dios dice no matará porque es malo? Porque son dos cosas completamente diferentes. Muchas veces nos pensamos que algo es malo solamente porque Dios lo ha dicho. ¿Estás para pensar por qué ha dicho Dios que eso es malo? Como decir, no, esto es bueno. Hay que ver que Dios, todo lo bueno es pecado. ¿Todo lo bueno es pecado cómo? Dios lo que dice que no debamos hacer es porque ya sabe que como consecuencia de hacer eso, nos morimos. Y como nos ama tanto que no quiere vernos muertos, pues dice, niño, por aquí no. Niño, por aquí sí. Como un padre que guía a su hijo. El padre que sabe lo que le conviene al hijo y lo que no, pues tiene que guiarlo, que el hijo estaba el pobre perdido que se va al primero que le pega una voz, allí va corriendo el niño. Matar es malo en sí mismo. Y como Dios sabe que si mata te mueres, nos dice, no matarás. Es lógico. ¿Por qué un niño pequeño sabe que decir mentiras está mal? Yo que tengo hermanos pequeños, sabe que decir una mentira está mal. Y nadie le ha hablado al principio de los 10 mandamientos, pero él ya sabe interiormente que mentir está mal. ¿Por qué cualquier civilización del mundo, os vais al Amazonas, un pueblo perdido, saben que matar a otra persona está mal? Y no lo hacen. ¿Por qué? Nadie les ha hablado de Dios, sin embargo, tienen esa ley como dentro. Es que Dios ha escrito las mismas leyes que escribió en las tablas de la ley y se las entregó a Moisés, los 10 mandamientos, las ha escrito en el corazón de cada hombre. Esta manera de escribirlos en el corazón tiene un nombre, se llama ley natural. Dios ha escrito una ley natural en el corazón de todos los hombres. Así que el hombre, en el fondo, sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero hay un peligro, ahora lo vamos a ver. A esta ley natural también la llamamos nosotros de otra manera, conciencia. Pero este es el peligro que lo estaba diciendo, que la conciencia se puede desvirtuar. Hay mucha gente que dice, yo en conciencia estoy actuando bien. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Un ejemplo, un matrimonio que se separa, ¿vale? De mutuo acuerdo. Dice que ya no se quieren y se separan. Entonces él se va a vivir con una y dice, yo no le he hecho daño a mi mujer. Yo en conciencia estoy actuando bien. Ya estábamos separados, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Acaso Dios no va a querer que yo sea feliz? ¿Qué ha pasado? Es que el demonio ya se ha metido ahí. La conciencia te la ha desvirtuado. Ya te ha engañado. El demonio se ha acercado a ti y te está susurrando al oído. Ha cambiado esta ley que Dios había puesto en tu corazón. ¿De qué? De que el matrimonio es indisoluble, de que el amor se puede dar, de que se puede perdonar. Eso te lo ha cambiado. Lo ha ido trastocando poquito a poco y eso se puede ver en toda la sociedad. ¿Y el demonio qué te va a presentar? ¿Te va a presentar una manzana podrida? No, te presentará una manzana apetitosa, gustosa a la vista, pues claro que apetece. ¿Pero eso qué significa? El demonio se acerca como ángel de luz. Por los bajini ya te ha metido en tu corazón, en tu conciencia, en tu subconsciente te ha metido esa idea. Yo tengo derecho a ser feliz. Y a ser feliz como yo quiera.
Y te lo has creído. Te lo has hecho como tuyo, ¿verdad? Ya tú eres el Dios de tu vida, tú eliges. ¿Esto qué te hace? ¿Te da placer esto? Pues esto es bueno. Aquello no, es malo. O sea, nos ha cambiado el agua que se dice. Ha cambiado ya la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios que te había dicho, tú no te preocupes, tú come, haz lo que quieras, pero decir lo que está bien y lo que está mal me corresponde a mí. Y parece que ahora mismo parece que es feliz, pero rasca un poco en el fondo. Ve al fondo. Todo pecado tiene como consecuencia la muerte. Y tarde o temprano se va a experimentar el que peca, el que se aleja de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios va a castigarlo? No hace falta. El castigo ya está en yo separarme de Dios. El pecado trae como consecuencia su propio castigo. Pero no porque Dios te castigue, sino porque Dios es la fuente de la vida. Lo hemos repetido muchísimas veces. Que estando con Dios somos verdaderamente felices. Si negamos que Dios nos quiera, si decimos, no quiero lo que tú me has dicho, quiero hacer lo que a mí me da la gana, y nos alejamos de Dios, somos nosotros los que nos estamos alejando de la fuente de la vida. Si la luz y el calor está allí y nosotros nos alejamos, pues automáticamente nos viene el frío y la oscuridad. Y no porque nadie nos haya puesto en un frigorífico, no hace falta que nadie, nosotros mismos nos estamos alejando, nos hemos alejado de la fuente de la vida y experimentamos la muerte. Y si no, todo a su tiempo. Pero hay una solución. Dios ya, con este engaño del demonio, ya ha roto esta alianza. Ya ha roto el 7º mandamiento, por ejemplo, no cometerás adulterio. Así con todo. Hay el 6º mandamiento, no robarás. No, espérate, el mandamiento, no matarás. Es un mandamiento de Dios. Pues el aborto es un asesinato. Y ya el demonio ha metido en la sociedad, puede haberte metido incluso a ti en el subconsciente, bueno, a ver en qué caso, si es que, y empieza uno ya a darle vuelta, no matarás. Dios es Dios, Dios te lo ha dicho así, pero no para fastidiarte, sino porque quiere que seas verdaderamente feliz. Dios ha propuesto a su pueblo una alianza, un pacto. ¿Y sabéis cuándo se celebró esta alianza? Exactamente 50 días después de celebrar la Pascua, que tuvo lugar la noche antes de salir de Egipto. ¿Recordáis que estuvimos hablando de la Pascua, del paso, del ángel exterminador? Por eso el pueblo de Israel, desde entonces, celebra cada año una fiesta para rememorar esta alianza que tuvo con Dios en el Sinaí. Esta fiesta, que se celebra los 50 días después de la Pascua, se llama Pentecostés. Es muy importante, ya hablaremos después si da tiempo, que en el tiempo de Jesucristo murió en la noche de Pascua, pues 50 días después de esto había muchísimos judíos en Jerusalén, porque habían ido a celebrar Pentecostés, a celebrar la alianza, y tiene lugar una alianza nueva, que lo vamos a ver después de un momentito. Hemos dicho que el pueblo que había salido de Egipto era un puñado de esclavos. No tenían conciencia de pueblo, no eran un pueblo. ¿Y por qué los eligió? No era Dios, podía haber escogido a quien quisiera. Habría pueblos mejores. Tuvo que escoger a un pueblo de esclavos, los más miserables de la tierra, y un pueblo encima además que no era ni agradecido, porque fijaos todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, y a las primeras de cambio se querían ir a Egipto, protestaban. Los escogió por la sencilla razón de que Dios los amaba. Es que no hay más razón. Igual a nosotros. Para nosotros Dios toma la iniciativa. Dios no te ha escogido a ti ni me ha escogido a mí porque seamos los más guapos, los más buenos, los más capaces. No. Dios te quiere y punto. ¿Por qué te quiere? Porque te quiere. No tienes que hacer nada para merecerte este amor. Dios te quiere tal y como eres. Y este amor tiene una consecuencia, que este amor puede cambiar tu vida, puede transformarla. Dice que para sellar esta alianza de Dios con su pueblo, hacía falta algo más, un sacrificio. Se hace un sacrificio, ¿por qué? Era la forma que tenían de hacerla. ¿Os acordáis cuando estaba Abraham, cuando hablamos de Abraham, que dice que el pacto que hicieron Abraham y Dios hicieron un sacrificio? Era la manera de firmar ese contrato. Bueno, pues presentaron un sacrificio y con la sangre dice que le dijo Dios en el Sinaí. A ver si lo leo. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. ¿No os suena de algo? ¿No lo habéis escuchado vosotros antes? Yo sí. En la Eucaristía, en el momento de la consagración del vino, se dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna.
que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Hay un paralelismo, porque esta alianza que hizo Dios con su pueblo no era suficiente. Tuvo que haber una nueva alianza, que ahora hablaremos de ella. ¿Sabéis cuál fue la respuesta del pueblo ante estas palabras de vida, ante los 10 mandamientos? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Toda esta declaración de amor de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Sí, haremos lo que el Señor nos diga. Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Fantástico, el pueblo, sí, qué alegría. Pero ¿qué pasó? Muy pronto experimentó su incapacidad. Vio que el pueblo era incapaz de cumplir esos mandamientos que Dios le había dado. Igual nosotros. Puedes proponértelo, puedes querer, pero en tus fuerzas no está cumplir estos mandamientos. Sabemos que ahí está la vida. Sabemos que haciéndolo somos felices. Pero podemos experimentar cada día que no podemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Apaga y vámonos? ¿Se acabó? No. Hay una solución. Pues bien, eso era Moisés en lo alto del Sinaí. Estaba allí hablando. ¿De acuerdo? Estaba allí hablando con Dios. Pero pasó algo más. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaba haciendo el pueblo allá abajo? Una cosa era Moisés arriba. ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? Se construyó un ídolo. El pueblo se construyó un ídolo. ¿Habéis fijado la ingratitud del pueblo? Ellos veían que Moisés tardaba mucho. Así que lo que hicieron fue fundir todo el oro que llevaban, todo el oro que se habían llevado de Egipto, y se hicieron un becerro. Y lo adoraron. O sea, un Dios que pudieran ver y tocar con sus manos. Y fijaos la barbaridad que dijeron. Este es el que nos ha sacado de Egipto. ¿Cómo? ¿Ese? ¿Habéis fijado la barbaridad? Pero no habían visto con sus propios ojos que Dios se había manifestado, que les había sacado de Egipto, que le había hecho justicia del faraón, que había mandado las plagas, que había acabado con los primogénitos egipcios, que los había sacado con manos fuertes, que los había conducido por el desierto, que les había abierto el mar rojo y había ahogado a los egipcios. Lo habían visto con sus propios ojos. Y ahora, a la primera de cambio, a la primera contrariedad, al primer sufrimiento, se olvidan de Dios. Lo dejan de lado. Se construyen ellos mismos su propio ídolo. ¿Esto qué es? Es que, dirá, hay que ver los judíos, mira que son malos, ¿eh? Mira que el pueblo hebreo... Pero es que eso mismo te pasa a ti y me pasa a mí. Eso es lo mismo que nos pasa cada día. Moisés estuvo 40 días en lo alto del monte. El número 40 es símbolo de prueba, de lucha, de tribulación. 40 años estuvo el pueblo en el desierto. 40 días estuvo Moisés en lo alto de la montaña. 40 días duró el diluvio. 40 días estuvo Jesucristo en el desierto para ser tentado por el diablo. El número 40 es símbolo de prueba, de sufrimiento. Y llega la tentación. Llega la tentación. Hemos visto que Dios nos ha sacado de Egipto, hemos visto el poder de Dios, pero llega el sufrimiento. Y detrás del sufrimiento viene ya el demonio para decirte, ¿has visto? ¿Has visto cómo Dios no es tan bueno? Sí, mucho Dios lo que tú quieras, pero a nadie nos gusta sufrir. Dios, ¿por qué permite esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta enfermedad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué tu hija es de esta manera? Si Dios es tan bueno, ¿por qué ese compañero de trabajo se aprovecha de ti? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya empieza a interpretarnos la historia de nuevo. Entonces ya nos lo creemos, nos creemos este engaño de que Dios no nos quiere, de que Moisés ha desaparecido, de que tenemos que buscar otro Dios. Este Dios no vale. Este Dios que permite el sufrimiento no nos vale a nosotros, tenemos que buscar nosotros. Y hay una palabra que se utiliza para estos acontecimientos del pueblo de Israel, que es la fidelidad. Dice que la relación que tenemos con Dios es como el de un esposo con su esposa. ¿Y por qué es así? Porque nosotros, como nuestro entendimiento es tan cortito, tan limitado, necesitamos algo que podamos ver, algo que podamos entender, algo cercano a nosotros, para comprender cómo es el amor que Dios nos tiene. Entonces nos ofrece la imagen de un matrimonio para decir, mira, el amor, la relación que tiene Dios con su pueblo es parecido al de un matrimonio.
Por eso decimos que Dios es un Dios celoso, por ejemplo, se le pone el adjetivo a Dios, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que nos quiere para Él. No quiere compartirnos con nadie, Él es el único. Como un marido es único. Él es fiel, Él es completamente fiel a nosotros, a la promesa de amor que ha tenido con nosotros. Pero en este matrimonio o alianza, nosotros la esposa, nosotros somos la esposa, no somos fieles. Porque abandonamos a nuestro marido, abandonamos a Dios y nos vamos con otro amante. Seguirme la metáfora. Nos entregamos a toda nuestra vida lo que somos a otros ídolos. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues bien, vamos a hacer una breve pausa, un breve corte y a continuación seguimos porque no todo se queda aquí en la muerte. Hay vida después de la muerte. Hasta ahora mismo. Pues estamos aquí, después ya de esta pausa, de este breve corte, estamos aquí en el último bloque de este 12º programa de La salvación está en la historia, que estamos dedicando a la alianza que Dios tuvo con su pueblo en el Sinaí. Pues bien, esa alianza está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Estamos hablando antes de pausa que la relación que Dios quiere tener con su pueblo y que por tanto la misma relación que quiere tener contigo y conmigo se parece a un matrimonio. Un matrimonio. Pero en este matrimonio hay un problema. La infidelidad aparece. Nosotros somos la esposa y hemos abandonado a nuestro esposo Dios por otros amantes. ¿Cuáles pueden ser? Pues no lo sé. Nos hemos entregado todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida entera a la diversión, al trabajo, al dinero, a los afectos de otra persona. Entregamos todo lo que somos, completamente. Hemos cambiado a nuestro marido, Dios, por otros ídolos. Y ahora es que encima lo adoramos a estos ídolos. Esto es lo que hizo el pueblo. Se construyó un becerro de oro. Hemos roto esta alianza que Dios había hecho con nosotros. Y nosotros vivimos así. Cuando vivimos como si Dios no existiera, nos hemos creído que la vida eterna no existe. El pueblo, Dios ya no existe, ¿quién nos va a llevar a la tierra prometida? ¿La tierra prometida qué es? Un mito. Vamos a quedarnos aquí, en el desierto. Como nos creemos que esto es vida, es lo único que tenemos, hagamos como dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. A vivir que son 2 días, a disfrutar. Y esto le pasó al pueblo de Israel, ya no están en camino. No hay ninguna tierra prometida. Nos quedamos aquí en el desierto. Y se estanca. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Que se pudre. ¿Qué le pasó al pueblo? Lo que le ha pasado siempre a toda la humanidad. Comilonas y borracheras, la noche, que ha existido desde siempre, la noche en el alcohol, la droga, el sexo, algo que le dé un poquito de placer, algo que le diga que su vida tiene algún aliciente, porque como ha quitado la trascendencia, ya Dios no existe, esto es lo único que le queda. Estos momentitos, ratos de buscar placer, a esto ha quedado reducida la vida. Solamente este es el sentido que tiene para ellos. Pero vino Moisés, bajó Moisés de la montaña y vio al pueblo. ¿Y qué le dijo? ¿Pero qué estáis haciendo, hombre? ¿Esto es lo que queréis? ¿Así queréis vivir? ¿Esta va a ser toda vuestra vida? ¿Vais a cambiar la tierra prometida al Dios que os ha dado todo lo que os necesitabais? ¿Por esto? ¿Por el desierto? ¿Por un lugar de alimañas, de arena? ¿De hambre y de sed? ¿De alcohol, de desenfreno? ¿Vais a hipotecar la vida eterna por esto? Pues no merece la pena. Vosotros escogeréis. Tú sabrás.
Yo te doy la oportunidad. Bajó y vio, es verdad, había mucha gente adorando el becerro de oro, pero le dice, vamos a ver, el que esté con Dios que venga aquí, y el que se quiera quedar con el becerro de oro que se quede allí. Y escogieron. Dios nos lo pone por delante. Siempre, siempre podemos escoger. Dios nos ofrece la salvación gratuitamente. Lo vimos la semana pasada con la serpiente de bronce. Aquí está la salvación, ahora tú eliges. O mirar para abajo, mirarte a ti mismo, quedarte en tu pecado, o ponerte en camino, levantarte, mirar a la cabeza y aceptar la salvación que viene de Cristo. Está en tu mano. Quedarte en Ur de los Caldeos o salir en busca de la tierra prometida. Quedarte en Egipto o hacer Pascua con el Señor. Quedarte en la falda del Sinaí y morir, porque sí, el pueblo se lo estaría pasando muy bien, pero después de la noche vendrá el día y ¿qué es lo que tendrán? Picaduras de la serpiente que estaban allí, un montón de hambre y de sed, y una borrachera tremenda, una resaca. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿No tienen ni Dios? Su vida ya no tiene sentido ninguno. Pues Dios les pone un horizonte nuevo. Su vida sí tiene sentido. Hay un lugar al que podemos ir, una tierra que emana leche y miel. Y con Jesucristo, con Dios, podrán experimentar la vida. Algo que ellos no habían experimentado hasta ahora. Por eso Dios dice, bueno, de acuerdo, pero voy a hacer con vosotros una alianza nueva. Esta alianza antigua, la antigua alianza que se llama, la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí, no era suficiente. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y le había dado los 10 mandamientos, pero necesitaban algo más. Se habían dado el paso de saber qué es lo que necesitaban para ser felices. Pero ahora necesitaban la fuerza para poder hacerlo. Habían experimentado que al escuchar los 10 mandamientos, sí, yo quiero eso, sí, yo quiero ser feliz, yo quiero que tú seas mi Dios, pero soy débil, pero soy un pecador. Al primer sufrimiento, a la primera de cambio, te entrego. A la primera de cambio me voy con otros dioses. Yo no puedo, y Dios lo sabe que no podemos. Por eso es una alianza nueva, para sacarnos no ya de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, y para darnos una vida nueva. Esta alianza nueva ya no está escrita en las tablas de piedra, sino en nuestro corazón, en nuestro mismo corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora ya no hace falta un sacrificio de sangre de animales, sino Él mismo se ha hecho hombre y su Hijo Jesucristo se ha entregado, y es su sangre la que sella esta alianza. Y es capaz de transformar nuestro corazón duro, de piedra, incapaz de amar, incapaz de hacer nada por nadie, ni de mover un solo músculo gratuitamente. Somos incapaces. No es que sea fácil ni difícil, es que es imposible. Imposible vivir los 10 mandamientos, porque esto no es un cumplimiento. Ahora Él nos transforma el corazón y nos hace un corazón de carne, que ama, que ama. De la ley pasamos a la gracia, de la exigencia pasamos a la gratuidad, al amor, de la letra de la ley al espíritu. Porque Dios, ¿os acordáis que estaba hablando de Pentecostés? En Pentecostés envió su Espíritu Santo, que es lo que hacía falta para que nos dé la fuerza para actuar verdaderamente. Dios nos ha regalado su Espíritu y este Espíritu realiza en nosotros algo maravilloso. ¿Qué hace este Espíritu en nosotros? En el Sinaí veíamos que el pueblo veía a un Dios poderoso, a un Dios grande, con truenos, relámpagos, fuego, que ni siquiera podíamos ver cara a cara de la gloria y la majestad de Dios, no lo podíamos ni mirar a la cara. Pues bien, ahora un cristiano puede llamar a este todopoderoso Padre, lo puede llamar Padre. Nos lo dice San Pablo, ¿no? No habéis recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor. La relación nosotros con Dios no es una relación de miedo, no, es una relación de amor, sino un espíritu de hijo que nos hace gritar Padre, Papá. Es la misma relación que un hijo tiene como un padre. Esa es la relación que quiere tener Dios contigo. El mismo Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Hijos de Dios! ¿Sabéis lo grande que es esto? Es el Espíritu quien nos guía. Por eso no podíamos hacerlo, porque estábamos solamente en nuestra fuerza, en la exigencia, en que nosotros somos y experimentamos a lo largo de toda nuestra vida que nosotros no podemos. Que somos, como dice, la nada más el pecado. Eso es lo que somos, nada más pecado. Pecado es lo único que podemos ofrecer a Dios. Y Dios ha cogido esos pecados y los ha clavado en la cruz. Los ha entregado
ha borrado la nota de carga que había contigo, te ha dicho, te quiero tal y como eres, no tienes que dar la talla. Y es más, te voy a dar mi espíritu para que ahora seas capaz de amar, seas capaz de cumplir los 10 mandamientos y más. Y no por tu fuerza, yo lo voy a hacer por ti. Ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu, que es el que guía nuestro caminar. Por eso nos dirá San Pablo, dejemos las actividades de las tinieblas. Es el Espíritu el que nos levanta, el que nos hace dejar la vida de pecado. Dejar el becerro de oro allí, puede que lo hayamos adorado, por supuesto, pero borrón y cuenta nueva, ponernos en camino hacia la tierra prometida. Dejemos las actividades de las tinieblas y vivamos como en pleno día, porque ya somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Nuestra vida cambia, da un giro de 180 grados, ya tenemos una dirección, tenemos un norte. Podemos mirar cara a cara a Dios como Padre y de la mano por este desierto, sí, de nuestra vida, que habrá sufrimiento y pasaremos sed y hambre, pero no nos va a faltar de nada, porque somos hijos. ¿Somos hijos de quién? Del Creador, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Si tu Padre lo puede todo, si tu Padre es el más rico del mundo, el que más poder tiene, tú vas a vivir como un sultán. No te va a faltar de nada. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir sin sentido? Porque es que, y ahora ya sí podemos, de verdad, cumplir estos 10 mandamientos y ser felices. ¿Pero por qué? Porque la razón por la que aceptamos los mandamientos no es para salvarnos, sino como ya hemos sido salvados, ya podemos hacer los mandamientos. O sea, el decálogo, los 10 mandamientos, no es la condición para salvarnos, sino la consecuencia, la respuesta del hombre ante la salvación que Dios le ha dado. Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado su Espíritu Santo y de nosotros sale el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que ahí está resumida toda la ley. Es algo que nos sale como consecuencia de la salvación, del amor y la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros. No hay exigencia. No tenemos que cumplir la ley para que Dios sea bueno con nosotros, sino como Dios ha sido bueno con nosotros, la ley ya está cumplida. No tenemos que hacer nada. La antigua alianza fue hecha a través de Moisés, pero la nueva viene por Jesucristo. El nuevo Moisés. Él es el quien se entrega para perdonar todos nuestros pecados. Además de los 10 mandamientos, Moisés recibe de parte de Dios instrucciones para construirle un templo. Pero claro, un templo no podría ser de cualquier manera, porque tened en cuenta que este era un pueblo nómada que iba camino de la tierra prometida. No podía construir allí, y ahora se iban, y ahora el pueblo es el templo. Entonces, un templo, digamos, como portable, que lo pudieran transportar, ¿no? Que es el tabernáculo. Algo ya hablamos la semana pasada. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Hemos dicho que Dios nos ha dado su Espíritu, pues el Espíritu vive en nosotros. Pues bien, el mismo tabernáculo, santuario que Dios le dijo al pueblo que construyeran para Él, lo quiere que construyamos nosotros en nuestra vida, en nuestro propio cuerpo, en nuestra vida sea un templo para Dios, donde Dios se pueda manifestar y podamos ver su gloria. Y dice, le da instrucciones de cómo tienen que construirlo. Dice, mira, vas a poner unas columnas de plata. Dice, bueno, ¿y cómo podemos nosotros columnas? ¿Qué son las columnas? En un edificio, las columnas son aquellas partes que sujetan el edificio para poder seguir construyendo encima, ¿no? Pues bien, dice que las columnas nuestras de plata es los apóstoles. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, todos estos apóstoles. ¿Pero por qué? Los apóstoles sí mismos no, sino el mensaje que han dado los apóstoles, el evangelio, la buena noticia de que Dios nos quiere tal y como somos, ese mensaje, esa palabra evangélica es la que nos apoya en nuestra vida, la que cuando vienen los vientos, las dificultades, hace que no caigamos, sino eso se mantiene fuerte, es de plata, es fuerte. Dice que medía 28 codos de largo, 28, 4 por 7. El Antiguo Testamento, 7, que representa la ley, con 4 evangelios. Porque Jesucristo no ha venido a quitar el Antiguo Testamento. Nosotros en la Iglesia no solamente tenemos el Nuevo Testamento, sino que ha venido a dar cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. La Biblia es un árbol, el Evangelio es un árbol que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y florece en el Nuevo Testamento. Y además dice que este templo se adorna. ¿Cuáles son los adornos de su iglesia? ¿Cuál es el adorno que Dios quiere darte? Porque aunque seas pobre materialmente, nos quiere adornar con regalos, con adornos riquísimos. Oro, plata,
escarlata, bronce, pero ¿qué oro? El oro de la fe, la plata de la palabra de la predicación, el bronce de la paciencia. La escarlata se puede comparar al resplandor de la confesión, el púrpura al fulgor de la caridad, el jacinto a la esperanza del reino de los cielos. Fijaos los adornos que te quiere dar a tu vida. Nosotros, que somos la esposa, que estamos feas, deformadas por nuestros pecados, pues te quiere embellecer, te quiere engalanar para una boda. Dios se quiere desposar contigo. Estas son las telas con las que nos revestimos. Revestimos porque nosotros, nuestro cuerpo tiene esa tendencia al mal. Somos pecadores. Pero podemos, como dice San Pablo, revestirnos del Señor. ¿Entendéis? Tenemos que construir un tabernáculo en nosotros mismos donde podamos ofrecer sacrificio a Dios. ¿Pero qué tipo de sacrificio? ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Nuestros pecados. Podamos matar en nuestro corazón al hombre viejo, matar, inmolar la soberbia, degollar la ira, sacrificar la lujuria y colocar, dice, en el sur, mirando al norte, un candelabro luminoso, de manera que tengamos las lámparas encendidas, los lomos ceñidos, siempre vigilantes, siempre atentos, porque va a haber uno que no quieres que viva feliz. El demonio que viene por el norte te va a atacar, está rondando como un león rugiente, como diría San Pedro. Así que nosotros atentos a estos ataques del demonio. Pero ya no tenemos que temer nada. Dios está con nosotros. Y en el Sancta Sanctorum, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más íntimo, el arca de la alianza, el arca donde están las tablas de la ley, del amor que Dios nos tiene. Y eso es lo que guía nuestra vida. Y dice que hay una copa también con el maná, con la palabra de Dios. Teniendo esto en lo más íntimo de nuestro corazón, teniendo a Dios como lo primero, como lo único, nada nos va a faltar, no vamos a tener hambre, no vamos a pasar sed, vendrá el demonio y lo veremos de lejos, porque tenemos como nuestro norte, como nuestro oriente, como nuestra guía, tenemos a Jesucristo. Y si Él nos ha amado, fijaos hasta qué punto nos ha amado, que se ha entregado por nosotros, ¿qué vamos a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios quiere que tú mismo experimentes todo esto, que experimentes el poder que Él tiene, el poder de sacar de la esclavitud de Egipto, el poder dejar el becerro de oro, el poder vivir de verdad, vivir felices y poder caminar hacia la tierra prometida, a no instalarnos, estar siempre atentos. ¿Y esto cómo se hace? Dice que en el tabernáculo había una mesa con 12 panes, en el norte mirando hacia el sur de donde viene el Señor. Una mesa con 12 panes, esto no podemos vivir solos. Vivimos en comunión con la Iglesia, los 12 panes, los 12 apóstoles, el pan de la Eucaristía. El Señor quiere que vivas en su Iglesia, en la comunión, que es verdad que tienen las columnas, pero hace falta unas vigas que nos unan, y es la comunión. Dios quiere que experimente todas estas cosas para que seas feliz. Dios no te quiere quitar nada. Y yo espero que lo sigamos experimentando y veamos cómo Dios nos habla en cada palabra de la Escritura. Por eso yo os invito a que permanezcáis con nosotros la semana que viene en un nuevo programa de La Salvación está en la historia. Yo me despido y muchas gracias por estar con nosotros. This is my body. Take this all of you and... Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628
1001 2621.